Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vamos con el quinto vídeo de esta semana reptiliana, el quinto y último vídeo, en el que vamos a evaluar avistamientos de este tipo y vamos con una publicación del investigador Lon Strickler del 26 de marzo de 2014 al respecto de un testimonio de un hombre cuyas iniciales son AWH que vive una experiencia en 1978 en Dubois, Wyoming, que es absolutamente increíble. Bueno, resulta que aquí tenemos a un cazador de alces de este pueblo, de Dubois, que está caminando, está camino de regreso a la ciudad con su camioneta, ¿no? Y entonces resulta que estaba pues acampado en una región del bosque, ¿no? Y entonces se había quedado sin suministros, sin bombona de butano, y dice, bueno, pues me acerco un momentillo a la ciudad, cojo lo que tengo que comprar y me vuelvo, ¿no? Y bueno, pues resulta que cuando va por la carretera, de repente, cuando está entrando por el oeste de la ciudad, observa a un hombre que va con zapatos de caza, camisa gruesa y chaleco de cazador de gansos. Hacía un frío en mitad de octubre en Wyoming que no era normal que ese señor estuviese tan poco abrigado, ¿no? Y eso ya es algo que al protagonista de lo que sería este conductor, ¿no? Bueno, pues ya le extraña, ¿no? Entonces ve que este hombre sale de la carretera e está como intentando hacer que pare, ¿no? Con los brazos así, por favor, que pare. Entonces observa que está llorando, ¿no? Y bueno, pues se acerca un poco a la carretera, lo mismo ha tenido algún accidente con alguna placa de hielo en la carretera, bueno, ¿no? Entonces ve que se para y entonces este autoestopista pues viene corriendo hacia la camioneta y entonces este señor coge y directamente dice, bueno, este viene aquí a atracarme o alguna cosa, ¿no? Y ya se echa la mano a la pistola que lleva aquí como americano de la América profunda que es, ¿no? Entonces llega un momento en el que este viandante, este autostopista, se pone al lado de su ventana y le dice, por favor, sáqueme de aquí ahora mismo, por favor, se lo pido, por favor, sáqueme, ¿no? Tengo que ir a un lugar seguro. Y entonces, bueno, pues este señor observa su comportamiento y es que este autostopista estaba mirando la línea de los árboles y estaba mirando al bosque, ¿no? Y estaba muy perturbado porque parecía que estaba huyendo de algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues le dice, no, venga, métase usted para adentro, ¿no? Y entonces este señor va corriendo, ¿no? Vuelve a mirar en todas las direcciones y se mete dentro del camión, ¿no? Y entonces este hombre ya diciendo, bueno, le voy a tener que disparar o algo va a hacer, esto es muy raro, ¿no? Bueno, y entonces coge este cazador que va vestido de cazador de gansos, ¿no? Y le dice, por favor, vámonos de aquí. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hacen. Empieza a ir con el coche y a unos 3 kilómetros le pide el autoestopista que por favor que pare, que vaya más despacito porque necesita cerciorarse bien de que no le está siguiendo nada y que puede ver con el retrovisor bien la línea de los árboles, ¿no? Y bueno, pues este señor como que le dice, bueno, pero ¿está usted bien? ¿No? ¿Qué le pasa a usted? ¿No? Y entonces le dice, mire, le dice el autoestopista, mire, estoy bien, no estoy loco, no déjeme explicarle, mire, acabo de pasar por algo horrible y desde luego no voy a volver a ese bosque por nada del mundo, ¿no? Bueno, aquel hombre se recompone y comienza a explicarle al conductor y le dice que él estaba cazando allí con dos amigos suyos que siempre venían a Wyoming en la parte baja del lago Brooks y resulta que bueno, pues iban a esa zona porque les gustaba mucho cazar alces, igual que el conductor, ¿no? Y ciervos, ¿no? Que siempre había allí ciervos y alces para cazar y que les encantaba esa zona, ¿no? Bueno, pues resulta, y le cuenta al conductor, que ese cazador iba por un camino que conocía perfectamente, que llevaba hacia un mirador, en donde pues podía estar un ratito descansando, observando un bonito paisaje, ¿no? Y bueno, estando allí, hubo un momento en el que pasó junto a tres árboles muy juntos. Esos tres árboles muy juntos tenían algo detrás. Y entonces este cazador empieza a observar, no parece bueno, no parece ninguno de mis compañeros, tendría que haberme avisado que está aquí, ¿qué es eso? ¿No? Y finalmente observa un ser
de 2 metros de altura, con un chaleco de color dorado o bronce, sin marcas. Se da cuenta de que es un ser bípedo, que tiene algo negro agarrado en una especie como con garras, de manos con garras, y se da cuenta de que tiene una serie de escamas en la piel, y también se fija en que este ser tiene cara como de lagarto, ¿no? Dice que tenía cara totalmente de lagarto, ¿no? Ojos como de un gato, una cola bastante firme en la que terminaba su columna vertebral. Y ahí se queda este hombre con su fusil, con las manos totalmente congeladas, agarrándolo firmemente, mirando lo que él decía que era el rostro de la muerte. La impresión fue tan grande que tenía el tórax totalmente apretado, y entonces en ese momento se da cuenta de que no puede respirar. Es que no puede respirar de la impresión que tiene y el efecto caos que ocurre siempre en el tema de los humanoides, que es que tiene que toser. Entonces tose, y de repente este ser rápidamente reacciona y hace algo con la mano, con esa cosa negra que tiene en la mano, un movimiento tan rápido que apenas puede verlo, y algo golpea todo su cuerpo desde los pies a la cabeza, cayendo, tirándole al suelo directamente, ¿no? Entonces, en el suelo este señor empieza a levantar un poco la vista, ¿no? Y observa que ese ser del tipo reptil de 2 metros y pico empieza a acercarse lentamente hacia él. Este hombre solamente podía mover los ojos ligeramente, estaba como paralizado, mirándole fijamente, él al ser y el ser a él. El ser se queda mirándole de forma totalmente cenital durante varios minutos, en donde él puede observar diferentes detalles, como por ejemplo una comisura de una boca en donde observa como una pequeña lengua bífida. Observa también lo que viene siendo un pecho muy fuerte, los orificios de la nariz, le puede oír hasta respirar. Puede ver cómo su pecho se expande en cada respiración, tensándose los músculos y relajándose todo su cuerpo en cada expiración. La impresión que tiene al ver esa imagen es tan impresionante que quiere cerrar los ojos, pero no puede porque está como congelado, como paralizado. Y no quería mirarlo directamente, pero no puede dejar de mirarlo, ¿no? Su expresión, la expresión de este ser, nunca cambió, aunque los ojos se movían ligeramente en algunos momentos. La camisa, como decíamos, esa especie de chaleco, era sin mangas, y resulta que llegó un momento en el que ese ser que estaba mirándole se aleja, y este hombre, este cazador, se queda durante 2 horas allí sin poder moverse, escuchando los ruidos del bosque, lo que eran los pájaros, los patos, los animalillos, las ardillas, los alces, los renos, los ciervos. Escuchaba todo, el viento, pero no podía moverse, ¿no? Quería volver a recuperar sus brazos, sus piernas, ponerse de pie, y a las 2 horas empieza a observar que puede moverse un poco, ¿no? Y se levanta lastimosamente, completamente hecho polvo, y de hecho llega un momento en el que cuando se levanta tiene un dolor increíble, como de agujetas, como si todos los músculos de su cuerpo hubiesen estado en gran tensión durante 2 horas, ¿no? Y entonces este hombre lo único que quería era volver con sus compañeros, y bueno, pues observa un pequeño arroyo y va por la parte inferior del arroyo intentando que esto no vuelva a encontrarse en su camino, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que en su camino, corriendo, ¿no? Como podía, este hombre casi arrastrándose, ¿no? Porque se caía, porque no podía correr perfectamente, ¿no? Con eso se raspó la cara y tal, ¿no? Y venía hecho polvo luego, ¿no? Pues él decía que escuchaba algunas veces algo que le perturbaba, ¿no? Que era, empezaba a correr y de repente como que detrás de él escuchaba una respiración, la misma respiración que había oído en este ser, como si le estuviese siguiendo, ¿no? Entonces paraba
y llegaba un momento en el que seguía oyendo la respiración detrás como si fuera invisible este ser y estuviese detrás y se volvía a poner a correr y como es que le estaba siguiendo, ¿no? Y entonces, claro, toda la persecución que tuvo ante algo invisible pero que oía perfectamente cómo respiraba detrás de él, le perturbó tanto como para ya desesperado lanzarse a la carretera en cuanto que pudo y ahí fue cuando se encontró con este conductor que le habría recogido, ¿no? Bueno, en el trayecto, claro, el conductor se quedó anonadado con este testimonio, ¿no? Y le preguntó si podía ayudarle a algo y le dijo a este hombre que si por favor le podía llevar a un hotel, ¿no? Allí le dejó a un pequeño motel que había en la zona, ¿no? Y bueno, tenemos que entender que estamos en Dubois, Wyoming, una localidad pequeñita donde todo al final se acaba sabiendo, ¿no? Y resulta que aquello se quedó allí, pero este conductor se quedó con el run run y al año siguiente pues intentó preguntar en ese motel si habían tenido hospedado a un hombre con las características que tenían y no se acordaban absolutamente de nada y en los registros no venía nadie que se hubiese quedado, ¿no? De hecho, él se lo comentó a un amigo suyo de la oficina, que también era cazador, y el amigo suyo de la oficina habría ido a esa zona y le habría pedido, después de haber estado allí pasando un fin de semana, que ni él ni nadie que conociese tenía que pisar la zona, dejando finalmente de contactar con él después de esa conversación. Bastante extraño todo esto, ¿no? Pero más extraño es el hecho de que el testimonio de AWH resulta que concuerda perfectamente con unas declaraciones off the record, unas filtraciones que hay de un ex trabajador de la base de Dulce de Nuevo México que informa al mismo investigador que saca esto que resulta que hay un sistema de comunicación de carreteras subterráneo por debajo de los Estados Unidos que se llama sistema subglobal, así es como se llama, ¿no? Para el recorrido rápido tanto de mercancías como de pasajeros. Esta filtración de este trabajador de la base de Dulce de Nuevo México exponía que utilizaban unos tubos de levitación magnética, una tecnología en 1978 muy desconocida, pero en 2014 pues más que posible, ¿no? Y utilizaban levitación magnética y vacío. Decía que todos los estados de los Estados Unidos las tienen y que las entradas se camuflan como si fueran entradas de canteras de arena o de operaciones mineras, ¿no? Bueno, decía que las más importantes bases de los Estados Unidos disponían de este tipo de entradas a ese sistema de carreteras subterráneo, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo México y Arizona tendrían la mayor cantidad de entradas de este tipo, seguido de California, Montana, Idaho, Colorado, Pensilvania, Kansas, Arkansas y Missouri. Y es que resulta que, y esto lo comento porque la entrada de Wyoming, la entrada que tenía ese estado, resulta que según esa filtración de ese trabajador de la base de Dulce de Nuevo México, se encontraba muy cerca de Brooks Lake, del lago Brooks, cerca de Dubois, es decir, exactamente en la misma zona en donde se produce este avistamiento de este ser reptiliano con esas características tan impresionantes, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de valoración podemos hacer de esto? Pues evidentemente son testimonios, podemos creerlos o no, pero que, como decíamos, complementan y de hecho pues llegan a formar una casuística perfectamente definida y determinada de este tipo de seres a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Con esos ojos amarillos, con esas crestas que algunas veces aparecen y otras no, con esas vestimentas de color dorado o incluso marrón o verde, ¿no? Esos son los colores que se llegan a observar, ¿no? Con esos hocicos, lengua bífida, ¿no? Con esas, bueno, pues serían aperturas para la nariz y bueno, siempre con un tamaño, una altura realmente prominente, aparentemente siempre musculados y con una capacidad para lo que sería el control y el dominio del entorno, capacidad para tanto romper o cambiar el funcionamiento de elementos eléctricos o para paralizar a las personas que llegan a verlos. Normalmente este tipo de seres, en este tipo de casuísticas y de incidentes, suelen darse cuenta de que les están mirando y
protagonizan eventos en donde hay un cruce de miradas entre los testigos y este tipo de seres, ¿no? Y bueno, pues aquí os dejo el caso. Curiosísima también la mención de esta base de Dulce de Nuevo México y en este sistema de carreteras subterráneas, perfectamente posible bajo mi humilde opinión, ¿no? Y que, bueno, pues que tendría una entrada situada cerca del emplazamiento en donde aparece este ser reptiliano. Bueno, pues aquí os dejo este quinto y último vídeo de esta semana tan reptiloide que hemos pasado, ¿no? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente, en donde seguiremos estudiando tanto casos del fenómeno ovni como misterios de la historia y bueno, de la ciencia. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de él y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.